Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza y este es un nuevo video para el proyecto Ser Mindful. Hoy es 18 de enero del año 2021. Me encuentro en Acapulco, Guerrero, México. Y el día de hoy tenía pensado grabar un video realmente complejo en el cual voy a explicar toda la estructura general de todo el proyecto Ser Mindful desde el inicio hasta lo más avanzado y complejo. Sin embargo, decidí no hacerlo. No estoy listo todavía. Todavía no me siento listo para poder explicar toda la estructura. Tengo que organizarla mejor, estructurarla mejor. Y voy a grabar este video. Así que lo voy a improvisar bastante. Ya hicimos un ejercicio similar a este. Este ejercicio va a consistir en dos cuestiones diferentes. Vas a enfocar tu atención en escuchar el sonido de las olas, como lo hicimos en otro video, pero ahora lo que más me interesa es que aprendas a escuchar el silencio que existe, ¿sí? Cuando una ola revienta, ahí está, y ahí viene la otra. Que aprendas a notar el silencio que existe entre las olas. Entonces lo que vamos a hacer es una práctica bastante sencilla. Tu objeto atencional va a ser al principio el silencio, el sonido de las olas, y cuando esté sucediendo, la parte que más me interesa es que aprendas a escuchar el silencio que existe, ¿sí? En el sonido de las olas. Lo vamos a hacer con las olas y después lo vamos a hacer con tus pensamientos. Tú ya hiciste la práctica de escuchar pensamientos en videos anteriores y lo vamos a hacer con escuchar pensamientos, y va a consistir en ese sentido en escuchar el silencio que existe entre los pensamientos. Inclusive, mientras yo te estoy hablando, te puedes dar cuenta del silencio que existe entre las palabras que te estoy diciendo. Hay un pequeño silencio. Lo mismo vamos a hacer con el sonido de tus pensamientos. Entonces voy a guardar silencio. Se trata simplemente de que te sientes en una postura cómoda o te acuestes y solamente enfócate en escuchar originalmente el sonido de las olas, pero la parte que más me interesa es, una vez que la ola revienta, el silencio que se forma, y después cuando llega la otra ola, ¿sí?, vuelve a reventar, hay sonido, el silencio, ¿sí?, el silencio que existe entre el sonido de las olas. Entonces voy a guardar silencio para que escuches el silencio que se da entre el sonido de las olas. Es una práctica bastante interesante. Escucha el silencio. Si ponemos un poco de imaginación y utilizamos un lenguaje metafórico, a veces pareciera como si hubiera algún mensaje ahí, como si estuvieran comunicando algo, ¿no? Pero esto ya es un poco más metafórico. Entonces, solamente cierra los ojos, enfoca tu atención en escuchar el sonido de las olas y sobre todo en escuchar el silencio que existe entre las olas. Entonces guardo silencio y voy a hacer la práctica contigo, ¿ok?
a pedir que lentamente, poco a poco, abras tus ojos. Bueno, espero que hayas podido notar ese maravilloso silencio que existe, ¿no?, en el espacio entre una ola y otra. Dicen los maestros espirituales que el silencio es el lenguaje que Dios habla. Y es una frase muy bonita. Por supuesto, no está hablando del Dios de los católicos, cristianos, judíos o musulmanes, ¿no? El Dios que fue inventado por el pensamiento humano, el Dios monoteísta que no existe. No se está hablando sobre ese tipo de Dios, sino está haciendo referencia más que nada a otro concepto completamente distinto y diferente, que es desde la espiritualidad y no desde la religión. Entonces, si tú quieres aprender a entender el lenguaje de Dios, tienes que aprender a escuchar el silencio, ¿no? Esa sería la práctica más importante que tendrías que hacer, lejos de otras actividades religiosas que a veces parecen no tener sentido o no lo tienen. Cada quien decidirá. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Espero que hayas podido escuchar el silencio. Espero que te hayas podido dar cuenta de la paz, de la armonía, de la quietud que puedes encontrar en el silencio. En otro video te hablé acerca del silencio mental, ¿no? El silencio mental se refiere a cuando no hay sonidos dentro de ti, ¿no? Y el silencio mental todo el tiempo está disponible, ¿no?, porque está en ti, no afuera. Y el silencio en el exterior pues va a depender bastante del contexto en el que te encuentres. Pero el silencio siempre es un lugar en el que vas a encontrar paz, en el que vas a encontrar quietud, en el que vas a encontrar sacralidad, beatitud, magnificencia. Cuando el silencio sea parte de tu vida de manera habitual, tu vida va a cambiar de una manera sumamente importante y significativa. Bueno, esa fue la primera práctica. Espero que lo hayas podido hacer. Ahora lo que vamos a hacer es, en uno de los videos que se llama Aprender a escuchar pensamientos, inclusive hice 3 videos de aprender a escuchar pensamientos en los cuales explico cómo escuchar los pensamientos. La práctica va a consistir en lo siguiente: simplemente vas a sentarte o acostarte en una postura que sea cómoda y de manera, no sé qué sea lo que está aquí, y de manera, te vas a sentar o vas a acostarte y vas a empezar a escuchar tus pensamientos de manera consciente. En 3 videos distintos ya expliqué cómo lo vas a hacer. Haces una práctica de meditación, te enfocas en el ahora, ya que te sientas centrado o centrada, empiezas a escuchar tus pensamientos de manera consciente. Ahora, la parte que me interesa ahora son 2 puntos, ¿no? Cuando tú estás pensando, ¿sí? Si tu forma de pensar es en palabras, el pensamiento verbal, me interesa que notes el silencio que existe entre 2 pensamientos, entre 2 palabras, ¿ok? Supongamos que tuvieras la capacidad de escuchar mis pensamientos y lo que estás escuchando son mis pensamientos. La parte que me notaría, la parte que me importaría, de la que te des cuenta en la práctica de tus pensamientos, es el silencio que existe entre las palabras. Mientras yo te estoy hablando, aunque es muy pequeño el silencio que existe, está ahí. Entonces me interesa que notes el silencio que existe entre los pensamientos que estás teniendo. Y eso lo vas a hacer mediante la práctica de escuchar pensamientos. Ya lo expliqué de manera muy clara cómo lo vas a hacer.
Pero ahora, en lugar de escuchar el contenido del pensamiento, lo que me interesa es que escuches los silencios que existen entre el contenido de los pensamientos. Es muy similar a lo que acabamos de hacer con las olas. Las olas serían el equivalente al sonido de tus pensamientos. Y el silencio que se da antes de que llegue la siguiente ola sería el equivalente del breve silencio que se da antes de que surja la nueva palabra. Inclusive mientras estoy hablando, aunque lo estoy haciendo rápido, si pones atención te vas a dar cuenta que existe un silencio entre las palabras que te estoy diciendo. Entonces es notar ese pequeño silencio, creo que son milésimas de segundo de silencio que aparece, ¿sale? Esa es otra cosa que me interesa que hagas, que aprendas a escuchar el silencio que existe entre los pensamientos que tienes o el silencio que existe entre las palabras que estás diciendo. O inclusive cuando estás leyendo, el silencio que existe entre la palabra que estás leyendo y la próxima palabra que viene, o la pausa, como tú lo quieras llamar. Eckhart Tolle lo explica bastante bien en su libro del poder de la hora, el silencio que existe entre las pausas. Y otra cosa que también me interesa que notes es cómo del silencio surgen los sonidos. O sea, sobre todo cuando estás pensando, antes de que tú pienses en algo, probablemente haya silencio en ti, silencio mental. De repente aparece en el sonido de tus pensamientos, empieza a haber ruido, ¿sí? Y que notes, está el silencio mental, aparece el pensamiento, y que notes cómo el pensamiento y el ruido regresa al silencio, ¿sí? La primera práctica es acerca de las olas, ¿ok? La segunda práctica es notar la pausa que existe entre un pensamiento y otro, o el silencio que existe entre un pensamiento y otro. Y esta tercera práctica es que te des cuenta cómo aparece, ¿sí? Está un silencio, aparece el sonido, y cuando el sonido termina, regresa al silencio. En este momento que te estoy hablando está pasando. Cuando no estoy hablando hay silencio, cuando estoy hablando hay ruido, pero cuando dejo de hablar el silencio regresa. Está el espacio o está el silencio, aparece el ruido y termina en el silencio. Me interesa que notes cómo todo aparece en el silencio y termina en el silencio, cómo todo aparece en el espacio de la conciencia y termina en ella, ¿sí? Mientras estoy hablando está pasando. Te estoy hablando y entre las palabras que te estoy hablando hay una breve pausa y también está pasando lo otro. Surge el sonido de mi voz en el silencio, en el espacio, y el sonido de mi voz termina también en el silencio. Nota eso, ¿ok? Entonces, esas van a ser las prácticas que vas a hacer para que aprendas a escuchar el silencio. Empecé con el de las olas porque era el más sencillo. Después practica escuchar pensamientos orientado a notar las pausas, y ya que lo hayas logrado hacer, más adelante escucha pensamientos, pero me interesa que notes el silencio que está antes de que empieces a pensar y cómo ese silencio vuelve a aparecer otra vez cuando dejas de pensar. El silencio todo el tiempo está presente, el espacio todo el tiempo está presente. De la misma manera que este espacio físico hace posible que las cosas existan, ¿sí? El espacio interno hace posible que tus pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos, memorias, sensaciones, emociones también aparezcan y estén. Todo surge del espacio y todo termina en el espacio. Todo surge del silencio y todo termina en el silencio. Entonces nota eso. Es una práctica bastante importante, bastante interesante, y que creo que te puede servir mucho si lo haces de una manera adecuada. Entonces, a empezar a escuchar el silencio,
a empezar a ser consciente del silencio que está presente en muchas ocasiones. Bueno, el silencio todo el tiempo está presente en ti, todo el tiempo, solo que es probable que no lo escuches por el constante, incesante ruido de tus pensamientos, por estar absorto en ellos, ¿sí? El silencio mental siempre está ahí, solamente que normalmente no lo escuchamos o no lo notamos, ¿ok? Entonces tienes 3 prácticas para aprender a escuchar el silencio, ¿ok? Espero que este video te haya servido. La verdad es que es un video bastante improvisado, no lo tenía previsto así, pero surgió. Y aprender a escuchar el silencio, que es maravilloso, fascinante. Ahí puedes encontrar muchas respuestas que estás buscando. Bueno, me despido. Si conoces a personas que les pueda servir este tipo de videos, por favor ayúdame a compartir, que el proyecto Ser Mindful tenga mayor alcance. Sí, te recuerdo mi sitio web www.psicoterapiabienestar.org y la página de Facebook, www.facebook.com/sermindful7 e instagram.com/sermindful7. Pues bueno, espero que tengas un excelente día y no olvides ser mindful. Hasta pronto.